Mi nombre es Giovanni Jadiel Rosales Vázquez, soy alumno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Voy a dar mi comentario dentro del Derecho Internacional Público acerca de lectura cuando la tradición es un lujo, sino un imperativo. Lecciones del caso estadounidense para la militarización de la seguridad pública en México. Pues, como ya saben, las Fuerzas Armadas se han constituido para la defensa nacional frente a amenazas que exteriores a ellas, más no para tareas domésticas. Sin embargo, el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar retos de seguridad pública ha ocurrido como consecuencia de desafíos que superan las capacidades de las autoridades estatales y locales, como en el caso del alto poder del fuego de algunos grupos del crimen organizado, que como nos hemos dado cuenta en muchas otras ocasiones, se ha mostrado que el crimen organizado llega a tener pues mejor armamento que incluso las corporaciones policíacas, ¿no? Es por ello que se involucran a las Fuerzas Armadas porque tienen obviamente mayor capacitación, profesionalización y saben cómo actuar de manera más eficiente pues en estos casos. Entonces dice que incluso a falta de la profesionalización de las corporaciones policíacas y el grado de corrupción que con frecuencia caracteriza a estas corporaciones, pues se tiene que implementar las Fuerzas Armadas. Se formalizó cuando el presidente Miguel de la Madrid hizo eco en un pronunciamiento similar por parte del presidente Ronald al declarar al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional para México. La identificación de las drogas como un asunto de seguridad nacional en México no solo se originó a partir de la presión estadounidense, sino también de la necesidad concreta de enfrentar un reto que amenazaba a las instituciones y como históricamente pues se había entendido como una condición para disminuir la injerencia de Estados Unidos en los asuntos mexicanos. Pues de que desde mi punto de vista, pues como afecta prácticamente ya la seguridad nacional y el narcotráfico, pues desde este punto de vista como que no sería tan irregular que se usara las Fuerzas Armadas para combatir este crimen. Pero recientemente la participación de los militares en tareas domésticas ha adquirido una mayor relevancia debido a la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, lo cual otorga garantías a la intervención de los militares en funciones de su mantenimiento del orden en las calles sin el suficiente control del uso de la fuerza. Entonces, pues como lo acabo de mencionar, las tareas domésticas han ido incrementando para las Fuerzas Armadas, cosa que, cosa que no debería pasar porque las Fuerzas Armadas, esta corporación no fue creada para eso, sino para la integridad de la seguridad pública de la nación como tal. Y de hecho, como se ha observado, las excepciones de la PCA que se han implementado a lo largo de los años en los Estados Unidos, el ACLA continúa siendo referente fundamental y garantía de su sistema democrático al establecer los límites al empleo de las Fuerzas Armadas en asuntos internos, particularmente los de seguridad pública. En esto no solo confirma la supremacía del poder civil sobre los militares, sino que también ha contribuido a fortalecer a las Fuerzas Armadas, a no distraerlas de su misión fundamental, que es pues defender la seguridad nacional, en este caso de los Estados Unidos, en un contexto internacional sumamente dinámico e incierto, ¿no? En medio de esto hablando de Estados Unidos, que nos menciona que ellos sí hacen como que esa separación de los problemas internos, que hacen esa separación de las Fuerzas Armadas con la policía y sus cuerpos policíacos, por decirlo así, sí dejan pues esas tareas domésticas, ¿no? Como que los problemas de orden interno y las Fuerzas Armadas únicamente para la integridad de seguridad pública en problemas internacionales. Voy a hablar de actualmente cómo está conformado las Fuerzas Armadas y la policía en México, dado a la crisis sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19 que ha contagiado demasiados mexicanos y ha costado la vida de otros tantos. El presidente Andrés Manuel informó el año pasado, el 11 de mayo de 2020, un nuevo decreto firmado en el que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar permanentemente labores de seguridad pública hasta marzo de 2024. Se extiende esto según de un acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional,
en el que se detalla que el Ejército y la Marina mexicanos llevarán a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, pues como ya lo sabemos, es el cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel en marzo de 2019 para tareas de seguridad. Esta pues está integrado por agentes de la Policía Militar, la Policía de Marina y la extinta Policía Federal. El mandatario mexicano pues recordó el decreto en el que fundó a este organismo y dijo que la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública requiere de un periodo de implementación a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo. En este mismo documento pues explicaba o señala que la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, por lo que resulta imprescindible pues garantizar a la población esta seguridad, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado. Ante esto pues se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada Permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. Pues así es como realmente se vive nuestra seguridad en México actualmente, que es de la mano de las Fuerzas Armadas, bueno, que es la Defensa Nacional, y a manos también de la Marina, que en conjunto con pues prácticamente Guardia Nacional se encargan de las tareas domésticas y de la seguridad pues interna de nuestro país, dado a que este es algo que está a cargo pues del Estado y que nos debe garantizar a nosotros como ciudadanos. Mi punto de vista particular es que si México fuera un país pues más económicamente fuerte, podría hacerse esta separación de Fuerzas Armadas con las corporaciones policíacas, ¿no? Para que las corporaciones policíacas sean las únicas que se encarguen de la seguridad interna y pues obviamente las Fuerzas Armadas de nuestra seguridad nacional como tal. Más sin en cambio, pues México sabemos no es una potencia a nivel mundial como lo es Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos pues sí puede sí tiene la facilidad de hacer como esa separación entre las fuerzas policíacas y las fuerzas armadas. Entonces, pues lamentablemente México y prácticamente, como lo mencionaba la lectura, toda Latinoamérica no puede hacer esta distinción porque no hay como que eh, un, una cierta economía notablemente fuerte para poder diferenciar de las Fuerzas Armadas con las corporaciones policíacas. Entonces, pues si no se puede hacer, no se puede lograr económicamente hablando, pues sí es necesario que las Fuerzas Armadas ayuden a las Fuerzas Policíacas cuando obviamente la seguridad de los ciudadanos pues está en juego.